Amigos, gracias por estar con nosotros. Estamos en Conexión TV y el día de hoy estaremos hablando de violencia en sus diferentes facetas. Soy Rafael Jiménez y les agradezco que estén con nosotros. El tema de hoy, pues realmente es actual, lastimosamente actual, dolorosamente actual, crudamente actual. La violencia en sus múltiples facetas. En Conexión TV queremos invitarle a usted a hacer frente común contra este flagelo, contra este mal, desde la violencia que se llega a las escuelas donde nuestros niños pasan gran parte de su día, esta violencia que se manifiesta como acoso, que se manifiesta como bullying, burla, esta violencia que duele, que lastima, pero también hay otro tipo de violencias. Podemos hablar de esta violencia que llega a la casa, a esta violencia que se manifiesta en los hogares, donde una esposa, un niño, unos hijos, incluso hoy un varón recibe alguna buena medida de violencia. Lo estamos viendo. Diferentes violencias, ¿no? Leti. Yo creo que en la medida que esto no se ponga un límite, seguimos con patrones en donde tanto niños, adultos, hombres, ahorita el número de varones ha aumentado. Sí. En mi experiencia recibimos hombres con problemas de violencia de parte de su pareja y es lamentable que esto esté sucediendo, ¿no? Creo que ahorita el clima favorece, ahorita que acaba de iniciar el verano, esto es un detonante, la gente tiene menos tolerancia y explota en cualquier momento, ¿no? Sí, sí, Francis. Así es, el tema de violencia, pues yo creo que ha tomado unas proporciones actualmente, lamentablemente, muy críticas, muy alarmantes, exactamente. Y que pues a todos nos incumbe, ya lo decíamos en un programa anterior, no es antes que escuchábamos alguna noticia que de alguna manera sentíamos lejana, ahora es parte casi del diario vivir. Sí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar preparados como padres de familia? Yo creo que estamos muy interesados en saber y en atacar. Quizá en mi familia estamos ejerciendo violencia y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Claro. Porque hay tipos de violencia que son sutiles o que ya hemos catalogado como parte de nuestra dinámica y que no lo son. Claro que sí. Fíjense, amigos, nosotros aquí en México estamos viviendo dimensiones bastante dramáticas de violencia. Violencia de esta que se manifiesta en las calles, descontento social, estas protestas que toman ciertos tonos entre los estudiantes, entre los ejidatarios, los trabajadores agrícolas, las protestas en las calles que a veces rebasan la autoridad, rebasan los convenios, los acuerdos, las conversaciones. Y lamentablemente aquí, allá y más allá estamos encontrando personas que mueren lastimosamente. Detrás de todo hay esta actitud violenta. Estamos siendo rebasados en muchas diferentes maneras y esto aquí en Conexión TV tenemos que acabarlo. Esto tenemos que enfrentarlo y tenemos que encontrar formas de que ese niño, ese adolescente, ese joven, esa mujer, ese varón, esta sociedad nuestra no viva en un día a día sumido en una atmósfera, en un ambiente de violencia. Algo tenemos que hacer definitivamente, Leticia, algo tiene que hacerse. Empecemos entonces definiendo más o menos qué significa violencia.
esta palabra con la que estamos acostumbrados. ¿Qué es violencia? Primeramente Leticia y después Francis, que nos compartan. Sí, la violencia es cuando hay un ejercicio de poder y control en función de la edad y del género. Es decir, cuando una persona que es más fuerte o que tiene capacidades para controlar, amedrentar o incluso la omisión de cuidados, estamos hablando de violencia. Hay diferentes tipos de violencia y, como decía Francis, a veces está tan inmersa en nuestro ambiente que no la podemos detectar, que esa es la más peligrosa, ¿no? Claro, claro que sí. Así es, la violencia que se ejerce, bueno, pues psicológica, voy a empezar por ahí, ¿verdad? ¿En forma de qué? De palabras, de actitudes que pueden ser de rechazo, de crítica, de control, como bien decía Leti, ¿verdad? No hagas esto, no te pongas esto, incluso la violencia en el seno familiar monetaria, ¿verdad? Cuando se controla el recurso económico y no te doy, o incluso privar de la libertad. Hay familias que privan de la libertad a sus seres queridos y como les digo, no lo ven como tal, pero es un ejercicio de violencia también. Hay otros tipos de violencia como la sexual, ¿no? La agresión sexual, cuando por la fuerza se toma y se usa a alguien con fines sexuales. La violencia, pues la que más quizá conocemos, ¿verdad? La agresión física, los golpes, que pueden empezar desde jalones, empujones, hasta llegar a algo pues mucho más grave, ¿no? Como está catalogado en la ley. Entonces, bueno, esos serían, digamos, los matices que más podemos hablar. La negligencia, esto es algo también bien importante. La omisión de cuidados hacia los niños, hacia los mayores. ¿Ancianos? También, exacto, los discapacitados, ajá, todos aquellos que sean vulnerables y de los cuales depende de alguien más el proveer para ellos. Claro, bueno, realmente la violencia, mencionaba Leticia hace un momento, respecto a los adultos mayores, a los ancianos, a los que ya no se pueden valer por sí mismos, lo acaba de decir Francis también. Esta violencia del clima, bueno, para nosotros que estamos grabando en una región semidesértica, este programa acá en el norte del país, ciertamente las estadísticas nos dicen que aún los cambios de clima entrando el verano aumentan también los índices de violencia intrafamiliar. Interesante esta reflexión. El consumo de bebidas alcohólicas en términos de clima, pero a la misma vez el mero hecho, el simple hecho del clima mismo, cómo al interior de los hogares se generan atmósferas y estados de ánimo que resultan en detrimento de este pequeño, de este jovencito, de este hogar, de esta mujer. Bueno, es algo doloroso, es algo lastimoso. Algo se tiene que hacer. Los gobiernos están intentando, los esfuerzos desde las instancias federales, las diferentes dependencias, los municipios, los estados. Todos tenemos que hacer un frente común. Las diferentes organizaciones que no son gubernamentales, las asociaciones, las iglesias, los padres de familia, las asociaciones de padres de familia, todos tenemos que llegar a un punto donde hagamos un frente común. Bueno, estamos a punto, Francis, de terminar este bloque. Leticia, ¿qué más podemos hablar respecto a esta definición de violencia? Control, uso de la fuerza. El uso de la fuerza. El valerse de elementos de los que tú posees y la otra persona no, para coaccionar algún, ya sea actitud o conducta o lo que sea, ¿no? Siempre el violentador va a hacer uso de la fuerza, a aprovechar su posición y sus elementos para someter a alguien más a través de la agresión. Terrible. Eso es algo terrible, Leticia. ¿Cómo es que yo, que soy más fuerte? ¿Cómo es que yo, que tengo el dinero? ¿Cómo es que yo, que tengo la capacidad de levantar la voz y gritar? ¿Cómo yo puedo convertirme en un agresor, en un violentador, en alguien que
que provoca este tipo de heridas emocionales. Algo que decíamos ahorita es que a lo mejor la persona que ejerce esa violencia, así con todos esos detalles que usted menciona, a lo mejor ni cuenta se está dando, porque vivimos en una cultura en donde así hemos aprendido que a lo mejor hay que gritar para que nos hagan caso, hay que asustar para que nos obedezcan, hay que disciplinar a través del golpe. Incluso hay estudios donde comentan, en donde los padres validan entre el grupo de padres, que es una forma de ejercer el control, la disciplina, como, la educación, como si fuera una técnica terapéutica válida, el chanclazo, el golpe, el grito, la humillación, la ofensa, y ni cuenta se dan, ¿no? Entonces, eso es la parte más delicada, y cómo vamos con generación en generación transmitiendo. Ese mensaje.